Buenas noches. EAP. Esto es más cercano, ¿no? Gente, 8 menos 5, la gorda con la abuela y con ganas de compartir una joya. Una joya para nuestra lista de reproducción. Palabras más, palabras menos. ¿Eh? El título de este artículo es Técnica jurídica para la redacción de escritos y sentencias. Reglas gramaticales. Y fue confeccionado por Augusto Belucio, una mente brillante, ex integrante de la Corte Suprema Nacional. ¿Sí? Cuando la integró, a mi criterio era el mejor técnicamente hablando, más sólido. Bien. Vamos a verlo. Reglas generales. Para comenzar, es importante tener presente la máxima que consiste en que debemos decir todo lo necesario, pero nada más que lo necesario. La máxima. Decir todo lo necesario, pero nada más que lo necesario. ¿Sí? ¿Nos copian? ¿Quién nos copia? Además, evitaremos adelantar opiniones sobre temas que no hacen a la decisión del caso. Observaciones gramaticales. Una premisa básica es que no se deben redactar oraciones excesivamente largas, cargadas de coma y sin otro signo de puntuación. Repito, una premisa básica es que no se deben redactar oraciones excesivamente largas, cargadas de comas y sin otro signo de puntuación, siempre que sea posible. Para evitar una longitud desmesurada del párrafo, es preferible utilizar oraciones breves separadas de puntos seguidos. Asimismo, cuando se trata de periodos que resultan separables y cuya supresión no alteraría el sentido del párrafo, aquellos deben ser encerrados entre rayas. La raya es equivalente al paréntesis, pero da más fluidez y elegancia a la redacción. Luego hacer paréntesis, rayas. Un ejemplo simple. El apelante, raya, cuyo escrito adolece de innumerables imperfecciones, raya, no ha dado cumplimiento a los requisitos legales. En este caso, aunque raya, por supuesto, raya, la aplicación es necesaria en expresiones más complejas, la supresión de lo que va entre rayas deja una oración completa. El apelante no ha dado cumplimiento a los requisitos legales. También raya, para ganar en claridad, raya se podría redactar así.
El apelante no ha dado cumplimiento a los requisitos legales, punto y coma. Su escrito adolece de innumerables imperfecciones. Recomendaciones. Supresión de preposiciones y conjunciones. Se aprecia una tendencia a suprimir preposiciones o conjunciones en ciertos casos, quizás por la influencia de la gramática inglesa o la francesa, pero esas supresiones son inadmisibles en el idioma español. Por ejemplo, no debe suprimirse la preposición en la frase en la medida que, lo correcto es en la medida en que. Menos admisible aún es la supresión de la conjunción que, en casos como solicita se admita su petición, lo correcto es solicito que se admita su petición. El lequeísmo y el queísmo. Ha sido objeto de fundadas críticas al vicio de anteponer la preposición de a la conjunción que cuando no corresponde, llamado dequeísmo. Por ejemplo, pienso de que en lugar de pienso que. Pero quizás como consecuencia de tales críticas se suele incurrir en el vicio inverso, el de suprimir la mencionada preposición cuando ella corresponde, denominado queísmo. Por ejemplo, me enteré que me habían dictado sentencia adversa, en lugar de me enteré de que me habían dictado sentencia adversa. Este error está cada vez más difundido y hace que muchas construcciones carezcan de sentido o produzcan confusiones. Por ejemplo, tenía la certeza que iba a crear problemas. Incorrecto. En lugar de tenía la certeza de que iba a crear problemas, de la forma correcta. Creo conveniente omitir los fundamentos teóricos del motivo por el cual en unos casos debe usarse la preposición y en otros no, para formular dos reglas prácticas y sencillas. La primera es reemplazar el qué por eso, que ya se los dije en el video anterior, en el video introductorio. Obviamente nadie diría pienso de eso, sino pienso eso, pero tampoco me enteré de eso, sino me enteré de eso. La segunda es trasladar la oración en la forma afirmativa a la interrogativa. En el primer caso, ¿qué pienso? Y no, ¿de qué pienso? En el segundo caso, ¿de qué me enteré? Y no, ¿qué me enteré? El otro, ¿de qué tenía la certeza? Y no, ¿qué tenía la certeza? Una y otra regla permiten suprimir errores aún en redacciones más complejas. Formas galicadas. Hay que saber que en castellano no son correctas las formas galicadas del tipo así fue que, fue entonces que, fue allí que, etc. Las expresiones correctas son así fue como, así entonces cuando, fue allí donde. No es aceptable tampoco es por eso que. Debe decirse por esa razón, es por eso que, no, por ese motivo, etc. Formas verbales, el gerundio. En el diccionario de la Real Academia hay una interesante acepción de gerundio que implica una irónica censura del uso de esta forma verbal. Dice así, gerundio, para alusión a Fray, gerundio de Campanzans, creación del padre Isla. Persona que habla o escribe en estilo hinchado, afectando inoportunamente erudición o ingenio. La premisa básica es utilizar el gerundio cuando se debe y no cuando corresponde. El uso incorrecto de esta forma verbal es uno de los errores más frecuentes y en muchos casos dificulta la comprensión. Andrés Bello lo juzgó como una degradación que desluce el castellano moderno. Sin embargo, tampoco debe ser eliminado de nuestros textos, sino que debemos usarlo siempre que la oración lo exija. Los principios generales para su utilización pueden sintetizarse así. En general, el gerundio expresa una acción simultánea con la del verbo principal de la oración. Por ejemplo, está caminando, corre cantando, camina mirando el piso, salió dando un portazo. O anterior,
Ejemplo, el presidente, habiendo comprobado que no había quórum, levantó la sesión. Es incorrecto utilizarlo para indicar posterioridad, como los siguientes ejemplos. El agresor huyó siendo detenido hora después. Dictóse la sentencia el viernes, verificándose la ejecución al día siguiente. Se derrumbó una casa, muriendo 3 personas. La enmienda se sometió a votación, aprobándose por unanimidad. Si bien es preferible evitar el empleo de un gerundio al comenzar una oración, especialmente con el verbo ser, su uso no es incorrecto. Por ejemplo, la construcción siendo así puede ser sustituida por fórmulas alternativas como al ser así, por tanto, por lo tanto, por ende, ergo, etc. Conversando con los secretarios vimos que era necesario efectuar un cambio. Correcto. Podría también decirse cuando conversábamos o mientras conversábamos. Es incorrecto también emplear el gerundio en lugar de un adjetivo de una proposición adjetiva. Que, quién, el qué. Ejemplo, salió un barco llevando medicamentos. Incorrecto. Debe decirse, salió un barco que llevaba medicamentos. Aterrizó un avión transportando los heridos. Incorrecto. Debe decirse, aterrizó un avión que transportaba a los heridos repatriados. O con los que venían repatriados. No obstante, su uso es correcto cuando modifica a un sustantivo que depende de un verbo de percepción. Ejemplo. Vi una paloma volando. Correcto. Uso del pretérito imperfecto del modo subjuntivo. Existe marcada predilección de los abogados, magistrados, funcionarios y periodistas, y decir todos aquellos que se dedican con ahínco a deformar nuestro idioma, por recurrir al uso del pretérito imperfecto del modo subjuntivo en expresiones tales como la sentencia rechazó la demanda que promoviera el actor, el acuo rechazó el recurso que fuera interpuesto, el campeonato mundial de fútbol en el cual venciera el equipo argentino, etc. Como regla general, podríamos decir que el subjuntivo solo debe ser usado cuando es necesario y correcto. Siempre que sea posible, es preferible usar el indicativo. El modo indicativo expresa la realidad, el subjuntivo la no realidad. El modo indicativo expresa la realidad, el subjuntivo no la realidad. En los 3 ejemplos se trata de hechos que realmente ocurrieron. La demanda fue promovida, el recurso fue interpuesto y en el campeonato se venció. Luego no hay que utilizar el modo subjuntivo. Para ahondar un poco más, podemos decir que el modo subjuntivo se utiliza para expresar duda. No estoy seguro de que llegue a tiempo. Posibilidad. Es posible que llueva. Necesidad. Es necesario que colaboremos. Deseo. Le ruego que ponga más atención. Ninguna de esas situaciones se presenta en los ejemplos dados. En conclusión, la redacción correcta de los ejemplos es la sentencia rechazó la demanda que había promovido el actor. El ACU rechazó el recurso que había sido interpuesto. El Campeonato Mundial de Fútbol en el cual venció el equipo argentino. Octavo, uso de los tiempos verbales. La riqueza de la conjugación de los verbos españoles permite el uso del modo y el tiempo apropiados en cada caso. Así, dentro del modo indicativo, interesa señalar la diferencia entre el pretérito perfecto compuesto, antes pretérito perfecto, o el pretérito perfecto simple, antes pretérito indefinido, y el pretérito pluscuamperfecto y el pretérito anterior, por ser los más usuales en la redacción de fallos. Su uso equivocado puede llevar a confusiones en el contenido del texto. El pretérito perfecto compuesto indica una acción reciente correspondiente a un tiempo que aún no ha terminado. El demandado ha promovido incidente en nulidad. Lo ha promovido recientemente o el incidente no está todavía resuelto. La cosecha de soja de este año ha sido fabulosa. El pretérito perfecto simple indica una acción pasada y definitivamente concluida. El demandado promovió un incidente de nulidad que fue rechazado en ambas instancias. La cosecha de soja del año pasado fue abundante. El pretérito pluscuamperfecto indica una acción pasada anterior a otra también pasada. El juez rechazó el incidente de nulidad que había promovido el actor. La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda.
El pretérito anterior, casi en desuso en el idioma actual, indica también una acción pasada anterior a otra pasada, pero puede utilizarse para referirse a una acción pasada anterior a otras dos. La Cámara de Apelaciones confirmó la resolución de primera instancia que había admitido el incidente de nulidad promovido por el demandado apenas hubo tenido noticia de la existencia del proceso. Esa variedad permite elegir el recargo de sucesivos verbos en pretérito perfecto simple y la consiguiente cacofonía de reiteradas terminaciones en o en expresiones como la siguiente. El Superior Tribunal de la Provincia confirmó la sentencia de la Cámara de Apelaciones que revocó la de la primera instancia que admitió la demanda. En tal caso, podría decirse con ventaja, el Superior Tribunal de la Provincia confirmó la sentencia de la Cámara de Apelaciones revocatoria de la primera instancia que, a su vez, había admitido la demanda. 9. Uso de la voz pasiva refleja. Es frecuente el uso de la forma pasiva refleja de los verbos cuando lo que correspondería sería el empleo de la voz pasiva. Por ejemplo, la sentencia se dictó por el tribunal. Eso es incorrecto. En lugar de la sentencia fue dictada por el tribunal, voz pasiva, o la demanda se promovió por el actor. Incorrecto. En lugar de la demanda promovida por el actor. ¿Sí? ¿Se promovió por el actor o fue promovida por el actor o pasiva? Las primeras expresiones no son correctas, puesto que la sentencia no se dictó a sí misma, sino que fue el tribunal el que la dictó. Y la demanda se promovió a sí misma, sino fue promovida por el actor. Por lo tanto, deben ser utilizadas las segundas formas. Sin embargo, las primeras, voz pasiva refleja, también están admitidas cuando se las emplea correctamente, pero conviene no abusar de ellas y en lo posible utilizar la voz pasiva. Además, hay que tener en cuenta que la voz pasiva concuerda en número con el sujeto. Ejemplo, se busca un traductor, se buscan traductores, se requieren conocimientos. No debe confundirse con la forma personal, se dice de ellos. 10. Casos de concordancia incorrecta. O si de concordancia hablamos, podemos comentar acá el mal uso que en ocasiones hace el verbo haber. Normalmente suele existir dudas acerca de que se dice hay un reglamento y hay reglamentos. Es una forma impersonal. En este caso, reglamento o reglamentos no funciona como sujetos, dado que las formas impersonales no tienen sujeto, sino como objeto directo, por lo cual no concuerdan en número con el verbo. Debemos tener presente que lo mismo sucede en los tiempos de haber, de modo diremos, hubo un reglamento, hubo reglamentos, no hubieron. Habrá reglamentos y habrá un reglamento y habrá reglamentos, ya que se trata del mismo verbo y de la misma forma impersonal, solo que en otro tiempo verbal. Un sujeto colectivo con complemento en plural acepta el verbo en singular o en plural. Por ejemplo, es correcto decir la mayoría de los abogados usan corbata y también el 80% de los asesinos son pobres, porque es un uso admitido. Cree que estos casos deben ir únicamente el verbo en singular, llega a utilizar expresiones que a veces pueden ser un tanto absurdas. Uso de las mayúsculas. La regla básica relativa al uso de la letra inicial mayúscula en los sustantivos en idioma español es muy simple. El nombre o sustantivo propio lleva mayúscula inicial y el nombre o sustantivo común no. Sin embargo, esa simple regla tropieza con numerosas dificultades en la práctica, que hace que muchas veces la determinación de su uso sea confusa. Con especial referencia en los términos comúnmente utilizados en los fallos, cabe establecer que llevan mayúscula inicial los nombres de las personas y de las instituciones. Así, por ejemplo, Juan Pérez, Pepsi-Cola, S.A., Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, existe sin embargo una costumbre de dar a la mayúscula el sentido de respeto o reverencia. Así difícilmente un abogado encabeza un escrito con la frase señor juez. En minúscula seguramente dirá señor juez, en mayúscula. Además, en el primer caso también es posible que el juez se sienta ofendido. Sin embargo, se incurre en el error gramatical
puesto que no se trata del nombre del juez, sino de la función que desempeña, función que no corresponde a una única persona, por lo que no es un nombre propio, sino común. Este uso no puede ser aceptable en los encabezamientos, no lo es tanto, no lo es tanto en el interior del texto y se corre el riesgo de llenar los escritos de incómodas e innecesarias mayúsculas, por lo que hay que utilizarlas solo cuando sean imprescindibles. Diferentes conceptos de la función que cumple una sola persona, como señor ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En cierta época esa costumbre se hizo ridícula, aunque en sentido inverso, cuando los periódicos se referían al ERP por Ejército Revolucionario del Pueblo, violando así dos reglas: la de que se inician con mayúsculas los nombres propios, independientemente de que se trate de personas o instituciones honorables o despreciables, y la de que las mayúsculas, las abreviaturas y siglas aún no se trate de nombres propios: usted, doctor, vuestra señoría, etc. Esta regla y la que lleva en mayúsculas las abreviaturas y siglas, aunque no se trate de nombres propios, las abreviaturas podemos estar de acuerdo, la de las siglas no. Y ya veremos que no. No llevan puntos las siglas. ¿Sí? Por tanto, inequívocamente llevan mayúsculas Corte Suprema de Justicia, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Juzgado Nacional en lo Civil número 125 o Tribunal Oral Federal número 20, pero no el Juez Federal de La Plata, ya que no es uno, sino varios, o señores jueces que integran la Corte Suprema. Ejemplos de lo dicho se hacen en la propia Constitución, cuyo artículo 87 dice que el Poder Ejecutivo será ejercido por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina. Se refiere a quien ejerce el cargo en un momento dado, pero cuando alude en general al presidente o vicepresidente, lo hace con minúscula. Artículos 88, 94, 97, 99. Igualmente menciona con minúscula a los tribunales inferiores de la Nación. Artículo 108. A los diputados y senadores. Artículos 46 y siguientes. Al jefe de gabinete de ministros y a los ministros secretarios. Artículo 99, inciso 3, 100 y siguientes. A los magistrados de la Corte Suprema. Artículo 99, inciso 4. O jueces de la Corte Suprema. Artículo 110. Al Procurador General de la Nación y al Defensor General de la Nación. Artículo 120. A las provincias, sus gobernadores y legisladores, y a la ciudad de Buenos Aires. Artículo 121 y siguientes. Advierto, sin embargo, que la gramática de la Real Academia Española dice, sin abrir juicio sobre si es correcto o no lo es, que en las leyes, decretos y documentos oficiales suele escribirse con mayúsculas todas las palabras que expresan poder, poder público, dignidad o cargo importante. Por ejemplo, rey, república, Estado, gobierno, justicia, etc. Repito, advierto, sin embargo, que la gramática de la Real Academia Española dice, sin abrir juicio sobre si es correcto o no lo es, que en las leyes, decretos y documentos oficiales suele escribirse con mayúsculas todas las palabras que expresan poder, poder público, dignidad o cargo importante. Por ejemplo, rey, república, Estado, gobierno, justicia, etc. En cambio, es erróneo, por más que se lo haga así hasta en los textos legales publicados en el boletín oficial, poner con mayúsculas ley, decreto, resolución o acordada. Corresponde escribir con minúsculas. Por ejemplo, ley 25535, decreto 1285/58, resolución 55 de 2000 o acordada 33 del 99. No obstante ello, acá Vilucio entiendo que comete un error, porque dice ley 25.535 y ese punto me parece que está de más. De las reglas de la Real Academia sobre el tema debe recordarse especialmente la siguiente. Se escriben con mayúscula inicial de los cargos importantes cuando equivalen a nombres propios, Papa, Rey de España, Duque de Alba, pero no cuando se los menciona en general. El Papa, el Rey y el Duque están sujetos a morir, como lo está el pordiosero. Los tratamientos abreviados SR, DR, D, UD, BS, pero no.
Si no están abreviados, señor, doctor, don, usted, usía. No llevan mayúsculas los nombres de las profesiones cuando no se abrevian. Abogado, letrado, contador, ingeniero. En los títulos de las obras solo lleva mayúscula inicial la primera palabra, a diferencia que en el inglés todas las palabras de un título llevan mayúscula, en el español no. Y nosotros solemos hacerlo al estilo inglés. Colocar los títulos, las palabras que integran el título, todas en mayúscula. Esbozo, por ejemplo, esbozo de una nueva gramática de la lengua española. Uso que difiere en el idioma inglés que prefiere la utilización de mayúsculas en todos los sustantivos que forman el título de una obra. Se inician con minúsculas los nombres de los días de la semana, meses, estaciones del año y notas musicales. Cuando debe escribirse con mayúscula inicial de una palabra que empieza con CH o L, solo la primera letra lleva mayúscula. Por ejemplo, Chile y no Chile, Llerena y no Llerena. Algo que también debe tenerse en cuenta es que cuando se escribe con mayúscula no debe omitirse el acento ortográfico o tilde cuando corresponda. Por ejemplo, África, no África, mayúscula, no mayúscula, ortografía, no ortografía. En otras épocas la omisión se justificaba por razones tipográficas, falta de tipos con mayúsculas acentuadas, programas de procesamiento de textos en los cuales no existían las mayúsculas acentuadas, pero hoy es inadmisible. Y nos quedamos por acá en el momento, en el punto 12, la acentuación. ¿Sí? Esto es una cosita y que tiene bastantes cuestiones controvertidas. ¿Sí? Eh, que la vamos a seguir en otro momento. Alan lo conocen, me imagino. Nos vemos, gente.